desde Bonao, las luchas exitosas de Aniana Vargas, una compilación y estudio de la doctora Reina Rosario. La obra, una compilación de los escritos de Aniana Vargas, está dividida en 2 tomos. El tomo 1, que comprende los años desde el 1994 hasta el 1997, y el tomo 2, desde el 1998 hasta el 2002. Estos 2 tomos que se presentan en esta noche contribuyen al enriquecimiento de la bibliografía sobre la lucha social del movimiento campesino en República Dominicana y de los movimientos sociales en general. Vamos a saludar a nuestra de honor y quienes nos acompañan en esta noche, la doctora Reina Rosario, investigadora, maestra y autora de la compilación que presentamos y que nos reúne a todos hoy, el doctor Luis Carvajal, miembro de la Comisión Medioambiental de la Academia de Ciencia y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También contamos hoy con Esteban Polanco, representante de la Federación de Campesinos a Progreso, y con Ulises Rutinel Vargas, nieto de Aniana Vargas, en representación de la familia. Saludamos también Gracias. Saludamos también a la delegación de la Federación de Campesinos hacia el Progreso de Bonao, que se han trasladado para acompañarnos. Que se paren, por favor, para saludarlos. Si se pueden parar, por favor, para identificarlos. Agradecemos que nos acompañen en esta noche y que hicieran el viaje para estar aquí hoy acompañando a la profesora Reina Rosario. Vamos a iniciar formalmente este acto protocolar con las palabras de presentación a cargo del doctor Luis Carvajal. Buenas tardes. Para mí, cualquier actividad que implique el nombre de Aniana Vargas me toca muy profundo. Yo busqué algún título para presentar el libro que debería bastarse a sí mismo, pero me di cuenta que tenía que titularlo Desde siempre y hasta siempre, Aniana nunca ha dejado de luchar. Y quiero decirlo con las propias palabras de Aniana en el primero de sus artículos. A lo largo de todos estos años, nuestro pueblo no ha dejado de luchar por satisfacer sus necesidades, por sus ideales de libertad, soberanía y democracia. Sin embargo, en los albores del tercer milenio, sus ansias de una vida en dignidad se ven cada vez más distantes. En forma sistemática, se siembra la desesperanza, se ocultan y se arrían las banderas, la palabra empeñada y la dignidad se pisotean y se coloca la concertación y el interés individual por encima de los intereses populares. En un momento así, debemos decir presente, todos aquellos que creemos en una República Dominicana libre e independiente y que vinculamos esa independencia y esa libertad al derecho de una vida en dignidad por parte de todos los habitantes de esta tierra. Leer los trabajos de Aniana es pasar por una etapa de la historia, no solo del movimiento social, sino es una ojeada crítica a la historia recientísima de la República Dominicana y de América Latina, desde la perspectiva de una revolucionaria genuina, que asumió, y sigo con ese primer trabajo porque yo creo que él marca todo lo que vamos a ver después, lo siguiente: escribo desde Bonao y su región. En un campo del llano nací y en las lomas del Río Blanco me crié. Aquí aprendí a querer y a respetar nuestra gente y a la naturaleza. Aquí, en medio de la tiranía trujillista, comencé a sensibilizarme contra los abusos, la ausencia de libertades y la explotación despiadada de las personas y el medio ambiente. Aquí me hice revolucionaria, asumiendo un compromiso para toda la vida. Esa fue Aniana. Y oigan cómo ella cierra ese artículo. De estas experiencias les quiero escribir. Ella narra una serie de circunstancias.
considero que el ejercicio de la democracia directa, la confianza y el respeto al ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, la lucha por alcanzar programas comunes hacia una vida en dignidad, no solo han sido parte de la tradición de los mejores revolucionarios de la generación de Manolo, sino que son las únicas bases sobre las cuales pueden abrirse caminos nuevos y promisorios en esta tierra. Por eso escribo. Lo hago desde Bonao, donde participo como una más en todas las luchas del pueblo. Para entender por qué quise titular esta presentación del libro, que Aniana nunca ha dejado de luchar, hay que ver esta larga historia que vamos a seguir en la medida que avancemos por cada uno de los trabajos que constituyen un todo armónico. La autora dice en el prólogo, bueno, lo seleccionamos en orden cronológico y no por temas, pero que pudieran agruparse en varias líneas, pero la fuerza del orden cronológico nos da la dimensión, la heterogeneidad de asuntos, de aspectos en los que ella estaba involucrado y la fuerza con que lo tomaba y cómo era común discutir un tema ambiental, el problema de una lucha obrera, la demanda concreta en algún lugar por una reivindicación específica, las discusiones teóricas que había en ese momento en el cual el neoliberalismo avanzaba derrotando los humanismos, al humanismo burgués tradicional, al humanismo cristiano y al humanismo marxista, que renegaban en búsqueda de la competencia, de la ascensión, un tema el cual ella, sin hacer muchas galas teóricas, de manera práctica y a partir del ejemplo de la lucha que llevaba, le dio, para utilizar el lenguaje de los compañeros de la federación, le dio en la misma madre al discurso neoliberal, desde una práctica que demostraba que esa actitud derrotista podía ser rota por el quehacer de la sociedad organizada y por el trabajo soberano de las comunidades en lucha, y que tenía que ser derrotado a partir de que estos ejemplos generaran espacio victorioso y demostraran que no era verdad que la esperanza había fracasado. Oigan la forma en que ella lo dice, y cito otro trabajo: no nos van a vencer por cansancio. Y no solo eso, tampoco van a amedrentarnos. Nadie puede dejarse amedrentar cuando de una causa justa se trata. Y en otra parte dice, la derrota de muchos, las personas que están arriando bandera, nos están convocando a agarrar con más fuerza la nuestra y a elevarla más alto. La derrota de los intelectuales en un momento dado, escribí en el 93, nos llama a agarrar con más fuerza la bandera y a elevarla más alta. Yo creo que un discurso como este, a mí, solo recordarlo, la verdad es que me eriza la piel y me habla de la dimensión humana de Aniana Vargas, alguien que para mí, y eso no tiene que ver nada con el libro, fue demasiado cercano y marcó una parte importante de nuestra vida. Cuando ella empieza a colocar el eje de su visión, que era una dinámica de trabajo respetando la soberanía de los grupos organizados, cito lo que ella plantea en un manifiesto, bueno, que fue firmado por ella y por Fidelio Despradel, aquí presente. Dice, lo primero que hicimos fue poner a todo el mundo a hablar. Cada campesino y campesina empezó a decir su verdad. Si nos unimos, podemos quedarnos en nuestra tierra, y si nos unimos y trabajamos con fe, podemos llegar a vivir mejor y con dignidad. Señores, la base que ha articulado la lucha social, ambiental y campesina en todo el país surgió allí en una frase, porque hubo un decreto para desalojar un área donde luego había un proyecto para el desarrollo de una mina, y el discurso de los campesinos fue, nos quedamos para vivir mejor.
Y nos quedamos para vivir mejor está marcando la lucha en todos los lugares donde hay una presión importante de desalojo social desde ese momento, pero marcó también la visión dominante en el movimiento ambiental. Los ambientalistas aprendimos desde la lucha de Bonao a compartir con el movimiento campesino, a construir juntos una visión y un proyecto. Y si las luchas ambientales han alcanzado la cúspide que todo el mundo les reconoce en República Dominicana, que es incluso modelo para muchos otros países de la región y mucho más allá de la región de América Latina, tiene que ver con esa escuela de trabajo social basada en la soberanía de los campesinos de Bonao. Allí, independientemente de los niveles académicos que podían tener uno y quizás la falta de escolaridad del otro, todos aprendimos mutuamente y se construyó una visión que el que la quiera comprender tendrá que leer ese libro. Yo no creo que sea posible que alguien tome este libro y lo pueda soltar. Se puede leer como una obra de historia novelada por una protagonista de primera línea que habla siempre desde el corazón y desde la vivencia. Pero yo quiero seguir. Aniana dice: mientras vivía esa experiencia con las masas campesinas, me preguntaba a mí misma, ¿cómo ser consecuente con mi confianza ilimitada en las energías del pueblo? Esa pregunta martillaba mi mente en aquellos momentos. Y les quiero decir que nunca he tenido problemas con mi condición de militante socialista, que lucho hombro con campesinos y campesinas reformistas, PRDistas, PLDistas, con católicos y protestantes militantes, con viejos y jóvenes, los graves problemas que a todos nos afectan por igual y la lucha por superarlos constituyen el hilo de acero que nos une. Y respetar la visión de cada uno es la máxima revolucionaria con la que actúo. La fuerza revolucionaria en Aniana implicaba el respeto a esa diversidad, pero el construir de esa diversidad los elementos que la unen. Parece que Aniana era verde. Y les agrego, no, parece que era verde. Y les agrego, con la práctica de la democracia directa, ya no hay en ninguna de las asociaciones esos vividores tan comunes en nuestras instituciones que suelen sustituir a la sociedad organizada. Solo el pueblo salva al pueblo. Quise titular una segunda parte y sigo con Aniana. Cuando Aniana cumplió 64 años, estaba escribiendo su columna número 14. Y escribe: el domingo cumplí 64 años y la vida me hizo el mejor de los regalos. Casi 2 centenares de luchadoras de luchadores y luchadoras nos reunimos ese mismo domingo en el Liceo Manuel Aybar para discutir los pasos para seguir y continuar y ampliar la lucha contra Falcon Bridge y otros males que aquejan a Bonao. Había delegados e invitados de la capital, Santiago, San Francisco, La Vega y de casi todas las comunidades de la provincia de Monseñor Noel. Los convocantes, el bloque de comunidades vecinas Falcon Bridge, expusieron todo lo que vivimos en esta región padecemos en carne propia. La Falcon Bridge daña severamente la salud de los habitantes y la agricultura de toda la región, enferma y atrasa el desarrollo de los animales, daña el medio ambiente y los bosques del río Yuna. Y sigue, corrompe funcionarios y miembros de la prensa. Decían otros, estafa al Estado con los impuestos y las violaciones al propio contrato que regula su explotación. Mostrando una mata de café, un campesino de una localidad tan lejana a la Falcon Bridge como el Pozo Blanco narraba cómo el polvillo y la lluvia ácida venían dañando irreversiblemente la agricultura. Y sigue narrando, pero lo más importante es que ella señala lo siguiente: ese movimiento de resistencia tiene que partir del respeto a la soberanía popular, de la experiencia individual, de la visión, aspiración y anhelo de cada uno de los participantes.
Solo el pueblo salva al pueblo. Nuestra lucha y los caminos que transitemos pueden irse convirtiendo en un estandarte nacional. Esto está en el documento, y esa expresión "solo el pueblo salva al pueblo" es una propuesta metodológica que es el eje. Estos libros, el primero de los cuales termina en el 97, donde se produjo un hecho clave en la República Dominicana para los ambientalistas, que fue la eliminación de todo el sistema de área protegida. Ese mismo que estamos peleando hoy. Hoy estamos peleando por Sierra de Bauruco. Sierra de Bauruco se iba en un decreto. Peleamos por Valle Nuevo. Valle Nuevo se fue en un decreto. O sea, se fueron 39 parques de golpe. Y aquí habíamos dicho que el movimiento campesino era enemigo del sistema de área protegida. Y hoy tenemos sistema de área protegida gracias a que el movimiento campesino a escala nacional, capitaneado por los campesinos de Bonao, salió a defender las áreas protegidas y le dio carne social al enorme movimiento que obligó a que el presidente en ese momento se tragara, se comiera, sin siquiera beberse un vaso de agua, el decreto con el que desarticulaba el Sistema Nacional de Área Protegida. Es decir, desmintieron en la práctica que ellos eran enemigos del ordenamiento. Y fue ese enorme debate el que permitió demostrar que zonas como Valle Nuevo no la habían depredado los campesinos, porque no hay campesino apellido Bermúdez, Crouch, para solo decir alguno, o que ninguno de ellos había robado playa porque ninguno era apellido Vicini. ¿Hay algún Vicini allá en la federación? No. De repente, ¿con qué nos encontramos? Con que la lucha de los campesinos de Bonao le demostró a la sociedad una de las enormes mentiras, que quien depreda nuestros bosques no es la pobreza extrema, sino es la extrema riqueza que es descarada y maneja su poder con descaro sin importarle el resto, como lo estamos viendo hoy en día en muchos lugares. Y esto salió de aquí. Esa propuesta metodológica queda reforzada por otro elemento que atraviesa el discurso de Aniana. Yo le he ido poniendo título a los pedacitos en que he querido fraccionar esta presentación. 14 de junio, Abril y Loma de Blanco. Y lo voy a citar con las propias palabras de Aniana, porque yo no voy a encontrar unas mejores. Aquí, en estas montañas, en 2 años de nuevas experiencias con los campesinos del Río Blanco y Yunarriba, me he reencontrado con algo que aprendí en el gran 14 de junio y en la Guerra Patria de 1965. Y esto es que hay que respetar y alentar la soberanía popular, y que no hay otra forma de transitar por este camino que no sea a través de la democracia directa. Los revolucionarios, dice Aniana, tenemos que desterrar para siempre de nuestras prácticas y cultura el vanguardismo, el verticalismo y el sectarismo que acompañan estas prácticas. No podemos seguir actuando con la mentalidad de grupos aislados, propiciando prácticas excluyentes que impiden que la gran mayoría de las gentes que desean y necesitan luchar y aquellos que respaldan estas luchas se queden como simples espectadoras, apoyándonos solo desde fuera del movimiento y de su corazón. Y en muchos trabajos, cada vez que aparecía una demostración de ella escribía un artículo, impugnaba. Muchas veces apareció doña Aniana enfrentando llamados a huelga. Podía parecer de repente que ella no era una partidaria, no, decía, no, es que nosotros necesitamos que la gente se reúna y discuta, como cuando paramos 17 días en estas montañas en reclamo para que la construcción de la presa de Blanco dejara electricidad en la zona y asumiera una serie de reivindicaciones locales. Fue una decisión del 100% que participó en reuniones, talleres y asambleas, y cuando cada asamblea votó por una huelga, esa huelga se hizo indetenible, pero se hizo inderrotable porque estaba en el corazón de cada uno de los participantes y no hubo forma, ni con represión, ni con seducción, ni con engaños, ni con mentiras. Triunfó un método,
un estilo, una visión de la que Aniana encarnó en una práctica del día a día. Pero el libro, porque no crean que voy a narrarlos aquí, ese libro hay que leerlo, nos da tarea. Le llamé a esto tarea de todos. Y leo también a Aniana, porque es mejor que yo lo comente que la leamos. Oigan, pienso que ser revolucionario, más por nuestra confianza en el pueblo y la determinación incondicional de acompañarlo en todo momento, que por 1000 acciones que decidamos sin él. Por eso planteo que solo pueden abrirse nuevos caminos para la lucha que permitan reconstruir la esperanza, respetando la soberanía de la gente y aplicando la democracia. Notan que en casi todos los párrafos la soberanía popular, el respeto y la participación. Eso que decía en la primera línea de su primer artículo, que la gente hable, se exprese. Que la gente hablen y participen, que ellos decidan libremente qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacer. Esta misma convicción lleva a respetar las decisiones de los demás, aún no estando de acuerdo con ellas. Muchas veces, y lo dicen varios artículos, he asumido posiciones que no comparto porque ha sido la decisión mayoritaria de los grupos en los que participo. Y dice Aniana, le he asumido con la misma fuerza y el mismo interés que si creyese en ella, aunque nunca he dejado de plantear mi opinión cuando me opongo. Nunca he punteado contra las causas que defiendo. Es decir, el hecho de que en un momento dado pueda no compartir una visión, Aniana no lo veía como la razón para boicotear o para confrontar el propio movimiento en el que la libertad en la que están operando la dejó en minoría. Porque el objetivo de toda lucha, cual que sea el sector involucrado, es el de alcanzar parte o la totalidad de los objetivos levantados, enriquecer la experiencia de los que participan, consolidar su organización y crear mejores condiciones para seguir avanzando. Yo les voy a recomendar a quienes activan en movimientos sociales, ahorita hablé de Lo Verde, por ejemplo, pienso que deben leerlo, porque aquí hay muchas líneas. Hay una parte que la titulé Elecciones, porque creo que ella en sí misma, quizá ustedes van a creer que ella lo escribió hoy en la tarde, hace un ratito, o lo escribió antes de las pasadas. No, esto se escribió para las elecciones del 94. Pero, una vez más, el pueblo es arrastrado a una campaña vacía, con promesas sin límites, basada en colores y siglas partidarias. Esta vez, con una cuota creciente de muertos, heridos y atropellados. De nuevo, se le pide que delegue su poder y confíe en partidos y candidatos. Centenares de millones de pesos invertidos para montar el ritual del voto, que cada 4 años divide a las gentes humildes, de acuerdo al color del partido, para luego empezar el otro y fundamental juego, olvidarse de todo lo prometido y dedicarse a los sucios rejuegos del poder. Ese ritual del voto cada 4 años es la esencia de la democracia actual, espectáculo que es la negación misma de la democracia como ejercicio de la soberanía por parte de cada conglomerado social. Al pueblo no se le reconoce su derecho a escoger libremente los caminos para bregar por vivir mejor y en dignidad. No se le reconoce su derecho a revocar a los funcionarios elegidos que incumplen. Tampoco se le permite su participación de los organismos de deliberación y decisión. 4 años más tarde, ella escribió: las elecciones son una farsa de las que no creen ninguno de sus actores principales, que desarrollan como meta que el pueblo sí las crea. Cuando logremos que el pueblo entienda esta farsa, podremos abordar una política clara sobre las elecciones. O sea, desnudez. No sé si lo escribió ayer o hoy. Cuba, Haití y el imperialismo. Y sí, yo pienso que es mejor leerla a ella. Los yanquis tienen la falsa idea de que pueden arrodillar a la revolución cubana, se refiere. Hacer que el pueblo cubano y los pueblos latinoamericanos
nos olvidemos de que Cuba es el único país que resolvió de raíz y para siempre el problema de la salud y la educación, que enfrentó en toda línea el imperialismo y donde se produjo en solo 10 o 20 años un avance espectacular en todo lo que todavía constituye sueños para nuestros pueblos, y que todo ello ha ocurrido porque en la patria de Martí hubo una revolución auténtica, popular, antiimperialista y socialista. En un mundo donde la circulación de mercancías, la explotación y la miseria se han universalizado y donde hay un marcado interés en convertir los valores propios de esta situación en sentido común de las gentes, aplastar por hambre la revolución cubana de 1959, sometiendo a ese pueblo hermano al desgarrante espectáculo de los balseros, de la prostitución de los valores creados por el pueblo en su revolución y la situación de la memoria histórica por el instinto de supervivencia, es un arma eficaz que está detrás de todo el anacrónico bloqueo y la proyectada invasión militar a Haití. Soy de la que piensa que hoy más que nunca la posición de toda revolucionaria y revolucionario dominicano está contra el imperialismo y contra los sectores de poder que masacran nuestros pueblos, que cada pueblo debe labrar por sí solo sus caminos y que la solidaridad y la ayuda exterior solo tiene sentido si contribuye a fortalecer ese andar propio de cada pueblo y no a prostituirlo o sustituirlo. Por todo eso, me opongo a la proyectada invasión a Haití. Me opongo con toda mi fuerza a la presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. Debemos esforzarnos por desarrollar un movimiento contra esa invasión y contra la presencia de tropas en nuestro territorio, exigiéndole al gobierno y al Congreso Nacional que invaliden el acuerdo que hizo posible esa afrenta. La amenaza contra los pueblos de Haití y Cuba es una amenaza contra nosotros mismos. La solidaridad con Haití es la única esperanza de salvación del pueblo dominicano. Aniana Vargas. Es importante que, no sé si quieren que lo repita otra vez, la solidaridad con Haití es la única esperanza de salvación para el pueblo dominicano. Debemos defender al pueblo cubano, su revolución y su derecho a escoger por sí mismo sus caminos, exigirle al actual gobierno que no siga cediendo al chantaje norteamericano y que mantenga la apertura que hasta ahora ha sostenido en su relación con el Estado cubano, exigir que se deje al pueblo haitiano resolver sus problemas con sus propias fuerzas y de acuerdo a su exclusivo interés. Los tiempos no son para claudicaciones ni acomodamientos vergonzantes. No son tampoco para enterrar los principios en nombre de una supuesta objetividad que no hace más que liquidar moralmente a quienes la practican y sumar viento a los molinos de los enemigos del pueblo dominicano, haitiano, cubano y de la humanidad. Leer a Aniana Vargas yo pienso que es una escuela demasiado fuerte. Y créanme que no se trata de que yo hice mucho esfuerzo nadando para encontrar esta cita. A lo largo de su trabajo, cada trabajo es una lección de moral, de ética, es casi una reflexión sobre los aspectos metodológicos, una autocrítica sobre pasos que se han dado, una discusión. Por ejemplo, la alta montaña. Y sigo. Vuelvo sobre el tema porque considero que la reforestación y la preservación del medio ambiente, flora y fauna, debe ser parte de una política y del programa para toda y cada una de las comunidades campesinas de la alta montaña. Digo, parte del programa. ¿Cuál otra parte? Ella había trabajado en mucho y trabajó después muchos artículos sobre todas las dimensiones del trabajo en la alta montaña. Una, el desarrollo de una agricultura sostenible en la alta montaña, apoyada y reglamentada por las instituciones estatales correspondientes, Banco Agrícola, Dirección de Foresta, Agricultura y en este caso el INDRI. Dos, educación. ¿Cuánto cuesta una escuela en la alta montaña? No más de 100,000 pesos. ¿Qué le cuesta a la Secretaría de Educación establecer reglamentos y salarios especiales para los maestros rurales? Yo recuerdo haber participado, y aquí hay mucha gente, los compañeros campesinos que participamos en la discusión de cómo abordar el problema de la educación con las enormes distancias
el problema de la educación con la falta de maestros y sobre todo con la terrible indiferencia de la parte oficial. Yo probablemente Mello pueda tocarlo ahorita, no voy a entrar allá, pero la solución desde la perspectiva campesina que se buscó allí, yo creo que representa un modelo que el que no la conozca debe conocerlo. Debe conocerlo porque si algo importante tiene el movimiento social en Bonao, son ejemplos victoriosos y funcionales, a pesar de que en esta sociedad que trata de derrotar de manera permanente a la pobreza, de aislar ejemplos, de desacreditar lo que funciona, el enorme esfuerzo del Estado no ha ido en apoyar el esfuerzo campesino, sino en hacerle contrapeso. Pero sigo. Ninguno de ustedes se imaginan la precariedad en que desenvuelven sus labores los maestros rurales. 3. Salud. ¿Cuánto cuesta una policlínica rural? ¿Cuánto abastecerla de medicinas genéricas? Otra pregunta clave. ¿Cuántas vidas se podrían salvar con unos pocos centavos? ¿Y cuántos talentos se pierden? ¿Y cuántas injusticias se cometen por no tener los niños y niñas de la alta montaña una educación y una alimentación adecuada? Cada una de estas preguntas está respondida en varios de sus trabajos, no solamente como elemento crítico y teórico, con propuestas muy concretas. Y cuando ustedes ven el trabajo, van viendo cómo fue actuando la Federación Campesina en cada uno de estos sitios, dónde tuvieron avance y dónde fueron derrotados. Vuelvo sobre el tema. Nuestro país se está desertificando. Este desastre se viene produciendo fundamentalmente en la alta montaña, donde nacen todos y cada uno de los ríos del país. Los campesinos y campesinas no somos enemigos de la naturaleza. El que quiera tener un ejemplo, los campesinos de Pedernales no están en Sierra de Bauruco. En Sierra de Bauruco hay 6 productores, uno solo de los cuales tiene 48.000 tareas y otro que sembró 12.000 tareas de cebolla y un reservoir bloqueando el río Mulito. Y aunque el gobernador local y el ministro de Medio Ambiente haya dicho que quitamos lo que va a pasar con los campesinos, los verdaderos campesinos no tienen agua para producir y tenemos más de 600 productores que no pueden producir en Pedernales porque hay 6, voy a usar la palabra de Aniana. Aquí hoy estamos hablando de Aniana, porque hay 6 bolsuces frenándola. Esa es una palabra que usaba Aniana mucho, o me equivoco. Allá hay 6 bolsuces frenando eso allá y eso no puede ser. Y yo diría, como dice Aniana, me ha dicho, coño, eso no lo podemos permitir. Entonces quiero recuperar esa visión de Aniana. Somos una parte importante del pueblo dominicano y necesitamos además, como todo ser humano, vivir y desarrollar una vida en dignidad. Somos nosotras y nosotros los que podemos reforestar y preservar el medio ambiente, la flora y la fauna. Entonces, nosotras y nosotros tenemos que desarrollar un cuerpo de demandas que, al tiempo que reconozca que somos los principales agentes de la reforestación, somos también seres humanos que demandamos oportunidades para producir educación, salud y recreación y deporte. Entonces, cualquier gobierno, partido, dirigente o activista que quiera interactuar con nosotras y nosotras tiene que ponerse claro frente a la política a seguir en la alta montaña y con el programa de reivindicaciones que tiene que ver con esa política. Tiene que discutir esa política con los pobladores de montaña. Miren, la firmeza, si esto se hubiera quedado en palabras, pero la Federación trató de desarrollar un esquema de diversificación agrícola que garantizara la suma de valores en la alta montaña, evidenció que no existe ningún organismo fuera del Desapadores de Montaña que tenga el nombre de montaña, que no hay políticas para la alta montaña más que depredarla. Y fue el movimiento campesino encabezado. Aniana me hubiera dicho que no usara la palabra encabezado, como yo soy una más, pero yo pienso que aquí podemos decir que sí, que ella era una cabeza moral, ética, organizativa. Ese movimiento campesino, el que nos enseñó a entender la economía de la montaña. Y hoy, cuando podemos hablar de que tenemos propuestas alternativas para el desarrollo en las laderas, provino de esta intervención. Ojo,
que dieron muchas metidas de pata, porque ellos estaban aprendiendo, entraron mucho más de una vez en la estrategia ajena. Y cuando usted lee los trabajos encontrará todo el debate con el INDRI y cómo fue, en un momento dado hubo un giro de posición en los artículos y un reconocimiento de nos estábamos equivocando. Y yo viví la crisis de ese equívoco. Y aquí hay varias gente que recordará la noche aquella que amanecimos discutiendo y terminamos, no agotados, ¿cómo es? Terminamos casi sorprendidos cuando logramos un poco los técnicos ver que al entrar en la lógica de reforestación que promovía el Estado, estábamos aupando el desalojo que habíamos logrado impedir con la lucha social. Pero la federación tuvo la capacidad de reorientarse, recapacitar, hacer un planteamiento y afincar en sus visiones. Lo que pasa, dice Aniana, es que todo el mundo se olvida de la alta montaña. Somos el último reducto de la sociedad. Solo se acuerdan de nosotros y nosotras cuando se descubre una mina en nuestro suelo, cuando alguien quiere desarrollar un proyecto para beneficiarse a costa de nuestra hambre o sudor, o cuando nosotros y nosotras nos regamos, luchamos y hacemos oír nuestra voz. Y explica la lógica de su proyecto. Fíjense, yo quise hacer algunos cortos, extraído, todo lo que he leído está extraído del libro, de algunos de los artículos de Aniana. Si fuéramos a ver cuál es el enorme aporte de este libro, es que al recoger todos los artículos, nos permite ver un proceso y aprender de él. Aniana no solamente proponía, debatía, sino que iba dejando un legado que tiene que ser conocido y discutido por los revolucionarios de hoy. Miren, yo no me metí en lo mucho que ella toca su 14 de junio, en lo que para ella significaban figuras como Minerva y Manolo, en el enorme respeto por personas como Roberto Duvergé y por otros compañeros que cayeron. En uno de sus artículos, ella escribe sobre la memoria de los compañeros muertos. Construimos la visión de futuro, no del futuro de quienes murieron, sino las ideas que los sostienen con vida. Y para que ellos sigan viviendo, nuestra lucha tiene que ser efectiva y de cada día y eterna. Y yo conté 42 de los trabajos donde aparece la frase: el pueblo nunca ha dejado de luchar. Por eso, yo quise titular la presentación de este libro diciendo que desde siempre y hasta siempre, Aniana nunca ha dejado de luchar. Y quiero darle las gracias a Reina por recordárnoslo. Y lo invito a todos ustedes, a todos, a leer este libro. No una vez, como se lee una novela, sino muchas veces, como se lee un manual para la vida. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Carvajal, por la presentación. Ahora vamos a pasar a escuchar las palabras de Esteban Polanco en representación de la Federación de Campesinos hacia el Progreso. Buenas noches. Después de Luis, imagínense esta presentación que hizo, a nosotros nos deja prácticamente acorralados. Vamos a tratar de contar algunas de las anécdotas que vivimos con Aniana, nuestra inolvidable compañera. El día 4 de julio de 1992, nosotros convocamos una reunión, Los Quemados, con la idea de decirle al pueblo de Bonao, en los 3 problemas en los que los campesinos de la Loma de Blanco y el Alto Yuna estábamos metidos. Hicimos como un rastreo de toda la gente que de una u otra manera tuviera algún interés en la loma. Doña Aniana tenía una casita, una tarea de tierra ahí en la Cienaguita. Entonces ella fue una de las primeras personas, Aniana,
el doctor, que yo no sé por qué no está aquí, el doctor Guillermo García Lorenzo, que tiene una tierrita por ahí en la cuenca de Juma, y otros compañeros, personas que nunca yo lo había visto, fueron convocados a esa asamblea. Y recuerdo que la mayoría de los compañeros propusieron que se creara, porque apareció tanta gente, nosotros no sabíamos que iba a aparecer tanta gente que tenía tierra en la loma y que no vivía allá. Pero ¿por qué no formamos una asociación de los no residentes aquí? Aniana de una vez dice, ay, ¿por qué una asociación? Nos van entonces a sacar para afuera, nosotros somos de aquí y vamos a vivir aquí. O sea, Aniana era una persona que olía, veía, olfateaba, que inmediatamente se planteaba cualquier cuestión que tuviera con apartarla de donde estaba el proceso. O sea, nosotros tenemos que integrarnos en las asociaciones donde están nuestras tierras, donde están nuestras casitas, donde están nuestros intereses. Y así se decidió. Ella se integró en la Asociación de la Cienaguita, Lorenzo se integró en una asociación que había en Juma. Así cada compañero se fue integrando a una de las asociaciones. Y ahí comenzó la vida de Aniana en la federación. Miren, nosotros en principio, yo siempre le he dicho, ese era el triángulo de la muerte. Nosotros tuvimos primero una lucha con el consorcio de Río Blanco, que era cuando se estaba construyendo la hidroeléctrica de ese nombre en la zona donde nosotros estamos. Esa gente creían que eran dueños de la zona, que nosotros los campesinos éramos intrusos, cuando realmente los intrusos eran ellos. Y comenzaron a maltratar indiscriminadamente. Hay muchos artículos que se refieren a ese problema. En el año 92, una de las cosas que provocó ese encuentro del 4 de julio fueron esos tres problemas, porque los campesinos habíamos nacido como organización, o sea, nos habíamos organizado con el propósito de enfrentar la pobreza que sembró en la zona el paso del huracán David. Entonces, de pronto nos vimos metidos en esos tres problemas, en la construcción de la presa, en el decreto de que hablaba Leo ahorita, y el tema de la mina. Entonces, ahí nosotros comenzamos a desarrollar una discusión hacia las comunidades, hacia todas las asociaciones, las 20 y pico de asociaciones que forman parte de la federación, a tirarle el problema a la gente. Porque nosotros teníamos claro que la imposición de la forma en que íbamos a desarrollar la lucha, si partía de nosotros, de lo que teníamos supuestamente más visión, más conocimiento, cuando realmente con lo que se iba a hacer la lucha era con los campesinos y las campesinas, y después con el pueblo de Bonao. Si nosotros ignoramos esa situación, entonces estamos condenados a fracasar en el momento de iniciar el proceso. Por tanto, lo primero que nosotros decidimos fue en una gran asamblea, fue lanzarle el problema, tirarle el problema a los campesinos y a las campesinas. Entonces se comenzaron a desarrollar talleres. Eso provocó que doña Aniana comenzara a hacer contacto con personas como los técnicos de la Academia de Ciencias, con Luis, Domingo Abreu, Tabaré, un grupo de técnicos profesionales, con Fidelio, Chiqui, Eleazar, o sea, un grupo de compañeros y compañeras que se fueron involucrando a desarrollar talleres. Guillermo de la Rosa, que fue para nosotros una verdadera escuela. Entonces comenzamos a desarrollar talleres, a discutir el problema. Recuerdo una noche, un señor que por cierto murió no hace mucho, el compañero Lázaro Jaque, le duró muchísimo tiempo echándole la culpa al río Tireo, porque a ese le había muerto hacía 26 años su esposa de parto. Y entonces él siempre decía que el río era el culpable, porque cuando la mujer le cogió el parto, estaba el río hondo, entonces no la pudieron trasladar del río. Entonces él esa noche, en esa discusión, esos talleres, esos grupitos pequeños que producen tanto, cuando nos reunimos en asamblea, explotó, coño, ya yo sí sé quién fue que me dejó morir, por quién se me murió la mujer. Fue el gobierno. ¿Cómo yo no voy a estar echando la culpa del río? Porque el río estuvo ahí siempre. Fue el gobierno que no me hizo un puente, el gobierno que no me hizo un camino. Entonces fíjense cómo comenzaron a aparecer y cómo la gente comenzó a empoderarse de un proceso que para nosotros fue determinante. Ese paro de los 17 días que hacía referencia a Luis ahorita, eso fue una discusión de meses. Señores, parar un consorcio en el que el gobierno tenía un poder
imagínense los años de Balaguer, pararon las comunidades que supuestamente eran ignorantes de todo lo que, o sea, tenía que haber un proceso que alimentara esa situación. Entonces fueron meses, y cuando nosotros paramos por 17 días, amaneciendo y todo ahí, en ese punto de la carretera, ahí comíamos, dormíamos y todo, y doña Aniana estuvo los 17 días con nosotros ahí. La gente, y ahí cuando ella hablaba, juegan al cansancio, ellos creían que nos iban a cansar a nosotros, porque estos campesinos, ¿para dónde van? Todavía estuviéramos parados allá si no nos hubiesen puesto caso a las demandas que nosotros le estábamos planteando. Entonces fíjense, las estrategias que desarrollamos para combatir el consorcio fueron muy claras. Lo primero que se planteó fue, es una necesidad que el proyecto hidroeléctrico se haga por los problemas energéticos. O sea, teníamos muy claro que había que proponer, no oponernos por oponernos, sino hacer una oposición a los abusos que se estaban cometiendo con nosotros para hacer propuestas de salir hacia adelante con los problemas. Con relación al decreto, nosotros dijimos, bueno, nosotros estamos de acuerdo en el fondo con que se conserve la cuenca, pero ¿y por qué se tiene que hacer sin los campesinos? ¿Por qué se tiene que hacer? Una legítima sospecha, porque 2 meses después hicieron pública una concesión minera en la zona, lo que nos movió a nosotros entonces a confirmar que teníamos razón, que en el fondo lo que el gobierno quería no era conservar la cuenca, sino limpiarle el camino a los mineros para que no tuvieran la resistencia de los campesinos en la zona. Entonces, cuando se da la concesión, nos meten a nosotros en lo que yo dije en principio, en un triángulo. Teníamos necesariamente que desarrollar estrategias que nos permitieran involucrar a la gente de la Loma para defendernos, primero del consorcio y segundo del tema del desalojo. Pero con lo que tenía que ver con la mina, la amenaza principal que había en la región eran los pobladores del Bajo Yuna. Entonces la estrategia que finalmente nosotros desarrollamos fue trabajar, y fíjense que antes de irnos a los medios de comunicación a decirnos, están penando el río, nosotros agarramos y comenzamos a discutir con estos señores aquí, que nunca nos decían nada. Nosotros teníamos que producir, yo lo que hacía en el papel era de facilitadores. Salieron 10 propuestas, 10 razones por las que nosotros entendíamos que era imposible permitir que se explotara esa mina allá. Y lo primero que hicimos fue bajar en grupo de 50 campesinos y campesinas a distribuir en el pueblo de Bonao, casa por casa, un volante en el que le decíamos a la gente, miren, nos quieren envenenar el río Yuna y estamos opuestos radicalmente a eso. Y miren, les vamos a dejar escritas las razones por las que entendemos que no se debe de permitir la explotación de esa zona. Y después que logramos convencer a los quemados, a Bonao, se creó un comité contra la explotación de la mina de Bonao que fue, bueno, determinante. Incluso la ley de medio ambiente, señores, la ley de medio ambiente nació de esa lucha. El primer puntal se lo puso la lucha contra Falcon Breeze, con una acción puntual que se desarrolló en el 89, cuando mataron al compañero Giovanni Paz llegando a la autopista Duarte. Pero todo el cuerpo de esa ley fue construida en este proceso de lucha, en defensa de los recursos naturales. Por eso, Aniana, es muy merecido que le hayan puesto la centinela de las aguas en la República Dominicana, porque fue una lucha que se desarrolló para defender el principal recurso que nosotros tenemos en esa montaña, que aunque se diga que producimos café, que producimos guineo, que producimos yautía, que producimos otros rubros agrícolas, la verdad es que nuestra principal fuente de producción es el agua. Y ustedes saben lo que significa el agua para los dominicanos y dominicanos. Nosotros estábamos defendiendo un río que atraviesa por 8 provincias de la más poblada de la República Dominicana, que irriga más del 50% de la producción arrocera del país. Imagínense lo que es el arroz para nosotros los dominicanos y las dominicanas. Pero aparte, tiene una capacidad instalada con estos proyectos que hicieron aquí arriba de más de 100 megavatios hora. Entonces no estamos hablando de un recurso cualquiera. Estamos hablando de gran parte de la vida de la nación. Y principalmente una zona que irriga Yuna, que se puede considerar la más productiva de la región del país. Es decir, que nosotros no estábamos defendiendo cualquier cosa. Y esas fueron, yo diría, los principales argumentos que permitieron que esta lucha tuviera la dimensión que tuvo. Voy a dejar esto aquí, voy a decir algunas anécdotas de las cosas que pasaron para que ustedes vean la naturaleza de doña Aniana, cómo era esa señora. Una vez teníamos una discusión. Nosotros usábamos una máquina Olimpia,
era lo que usaban para hacer las cartas. Cada vez que se nos dañaba un papel teníamos que cambiarlo, arreglarlo. Se armó una discusión porque hubo una institución aquí que nos donó un dinerito para comprar una computadora. Entonces ella decía, pero eso es servirle al sistema, comprar la computadora. Y comenzamos la discusión. ¿Por qué no podemos seguir usando la máquina y esos cuadros lo cogemos para otra cosa? Que yo digo, Aniana, el dinero lo donaron exclusivamente para la computadora. Si no compramos la computadora se lo van a llevar el dinero. Pero que hay que discutir esa situación. Y que ustedes... Aniana, no hay razón para que nos opongamos a lo moderno. Nosotros tenemos que utilizar los recursos. Fidelio estaba en esa reunión. Teníamos casi una hora discutiendo el tema y a lo último dice Fidelio interviene, está escuchando a nosotros, peleando con ella, discutiendo. Dice, espérate, déjame, Aniana. Si cuando nosotros nos fuimos a las montañas, nos hubiésemos ido con puñales y el enemigo con ametralladoras, ¿tú crees que nosotros hubiésemos bajado de una ahí? Se tranquilizó, porque también tenía la capacidad de entender en el momento que... Está bien, pues se compró la computadora y de ahí para adelante seguimos usando la computadora. Una vez se le hizo una actividad en la casa de Soto, allá en la cueva, estaba Chuchu aquí, que fue un homenaje. A Aniana había que agarrarla de sorpresa para los homenajes, así, ¡pra! Y a mí incluso me llevaron junto con ella, y lo primero que preguntó fue por un compañero. Chuchu debe de recordarse, ¿y Quique dónde está? Esa era otra cuestión que tenía Aniana, que ella se apasionaba. Cuando una gente ella se ponía a trabajar, andaba para arriba abajo con una gente, ella, ¿y dónde está Quique? ¿Por qué no invitaron a Quique? La gran preocupación, ¿usted entiende? O sea, están todos sus compañeros ahí, todas las compañeras, pero no estaba Quique ahí. Era una actitud siempre que ella tenía, de que cuando ella se acostumbraba a estar con una persona, ella quería como que esa persona siempre estuviera a su alrededor. Y una última cuestión que quiero poner como una anécdota también que nos pasó a nosotros, fue que nosotros tuvimos que hacer el parto a una mujer que parió 3 muchachos allá en la loma. Eso es algo increíble, pero nosotros tuvimos que cortarle el ombligo, bajarla de la loma y todo. Lo primero fue que vivían en un pico allá arriba, que era imposible. La mujer tenía el hematócrito en menos de 2. Y el tipo de sangre era dificilísima de conseguir. Cuando nosotros le dimos toda la información a la doña, eso fue una cosa increíble. Ella se volvió loca. Ella se mudó en el hospital con la señora. Eso fue nos echamos prácticamente al hombro ese problema. Y comenzó a tocar puertas aquí en la capital, la gente que le pudiera donar leche a los hospitales, a las clínicas, y a los niños se les sobró todo. Le hicimos una casita a la orilla de la carretera, fue algo... una cuestión increíble. Y traigo esa colación porque Aniana también sufría muchísimo la decepción. Era una persona que tenía unos niveles de sensibilidad que incalculable. Entonces comenzaron unos contrarios, la gente que había organizado la mina allá arriba, a decir cosas feas de nosotros y a acusarnos de cuestiones. Y le llegó al papá de los 3 muchachitos que nosotros habíamos cobrado millones de pesos porque nacieron esos 3 muchachos y que nosotros le habíamos dado esas cositas para que Aniana para que se estuviera tranquilo. Y eso llegó a los oídos de Aniana. Miren, las lágrimas se le chorreaban así. Eso. Y me dice, mellizo, esto se quedó una cosa, fue algo decepcionante realmente, decepcionante. Eso me marcó muchísimo porque... para nosotros fue muy doloroso. Ella veía eso como sus 3 hijos, y pasarle esa situación para nosotros, para ella y para todos fue algo demasiado fuerte. Lo último que yo quiero decir de doña Aniana, en mi experiencia, y eso es lo que nosotros necesitamos aquí en la República Dominicana, se puede reducir. Si me preguntan a mí que cómo yo definiría a doña Aniana, lo expresaría en 3 palabras. En trabajo, Aniana nunca se cansó. Ver una persona de 70 y pico de años queriéndose montar en un mulo para salir para piar los veganos, eso es algo fuerte. En segundo lugar, la honestidad.
Como Aniana, yo creo que no hay otro dominicano honesto. Y en tercer lugar, la solidaridad. Eso es fundamental. Y yo creo que si nosotros logramos construir una patria de hombres y mujeres que tengan estas tres cualidades, podemos decir, tenemos una gran patria. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Polanco, por sus palabras. Yo creo que si hoy hay alguien en este salón que no llegó a conocer a la señora Aniana Vargas, debe de tener deseos de hacerlo, ¿verdad? Porque cuántas palabras bonitas y qué bien se expresan sobre ella. Ahora le vamos a dar la oportunidad a Ulises Rutinel Vargas, nieto de la señora Aniana, que nos acompaña hoy, tiene unas breves palabras para compartir con nosotros. Buenas noches a todos. Hace apenas 2 meses, más o menos, Fidelio, ¿verdad? El reconocimiento que se hizo en la fundación que Bacho hizo. Y cuando fui al reconocimiento fui primero por el tipo de personas que me había invitado, que era Bacho. Entonces, donde yo veo personas, compañeros de mi abuela, de vida, de lucha, yo siento que está Aniana aquí. Yo siento que está Aniana aquí. Hay una persona muy especial. Yo se lo dije en ese acto y se lo repito hoy. Fidelio de Pradel. Para mí y para mi familia, cualquier diferencia que puede tener como compañero en el momento de lucha, y mi abuela también era una mujer muy fogosa, son percatas minutas, son menudencias. El agradecimiento que yo siento por Fidelio, donde yo veo a Fidelio, veo a Aniana también. Buenas noches a la licenciada Reina Rosario, la historiadora y autora de este libro, Desde Bonao, la lucha exitosa de Aniana Vargas. Buenas noches, familiares, descendientes y amigos todos. En nombre de la familia Vargas Jaques, y específicamente de mi madre, Ondina Vargas, y mi tío Rafael Osiris Rivas, Rafaelito, que no pudieron estar presentes por problemas de salud. En nombre de todos los Vargas de Bonao y sus descendientes, queremos dar las gracias reiteradas a la autora de este libro, la señora Reina Rosario, no solo por su entrega, sino por tener en cuenta el legado histórico, patriótico y revolucionario de nuestra adorada y querida abuela Aniana Vargas Jaques. Todos los aquí presentes conocieron de una u otra forma a esa cuarta mariposa, madre de las aguas, llamada Aniana Vargas Jaques. Una mujer que desde los primeros años de su vida anunció lo que iba a hacer. Una mujer firme, de principios férreos, y que nadie ni nada le pudo poner precio, ni a su ideología, ni a sus luchas. De mi abuela tengo muchísimas anécdotas, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para compartir algunas de ellas con ustedes. Me senté aproximadamente 1 hora antes de venir para acá. Senté en la computadora y cuando la aprendí, lo que vi fue el rostro de mi abuela. Y se me ocurrieron algunas anécdotas que quizás muchos de ustedes conocen. Bueno, antes de yo nacer ya muchos de ustedes conocían a mi abuela, que eran compañeros de lucha. Pero quiero hacer esa reflexión, esas anécdotas que ella me contó de su viva voz y que quizás muchos de ustedes la saben más que yo porque fueron autores junto con ella. Pero quise compartirla con ustedes porque quizás son experiencias que valen la pena. Y más de una persona como mi abuela. Ella me decía, cuando era pequeña, el medio que se usaba era el mulo, caballo. Y cuando llegaba alguna gente de grande distancia, allí en Bonao, me imagino que hay algún compadre, de algún tío, algún familiar, se usaba que había que lavarle, había que lavarle los pies, como me imagino que un gesto de agrado, de refrescar a la persona que venía ahora en un mulo. Mi abuela lo hacía, pero siempre me decía que lo hacía no a gusto, que no le gustaba. Entonces la rebeldía de mi abuela no es una cosa, es una cosa que yo creo que innata. Mi abuela tenía cierta rebeldía por las cosas que no le agradaban. Mi abuela no hacía las cosas por tradición, sino por convicción. En pleno apogeo de Balaguer, estaba en una mesa grande, sentados,
Y bueno, ustedes ya saben, más que yo, claro, Belisario Peguero, no sé, era un hombre parece un general muy fuerte de esa época. Entonces, ella le dijo, en un momento estaban hablando allí, y le dijo, tú estás acostumbrado a darle a los hombres amarrados y esposados. Si tú te quitas el arma, yo te invito para allá abajo, para que nos vayamos a pelear tú y yo, si tú eres un hombre. Y que el hombre se paró y dio a la mesa. Quizás algunos de ustedes estaban ahí, no sé, porque es posible. ¿Es verdad? Peor todavía. Me comunicó también que una vez el 14 le asignó una misión en Padre Las Casas, en Asua. Me imagino Fidel lo sabrá más que yo, tipo de misión. Y eso fue específicamente en Padre Las Casas. Allá llegó, el segundo que usó fue Amalia y Monte Bonito, ¿verdad? El señor, yo fui y lo visité, el señor Arturo Segura, que es tío de Melba Grullón de Segura. Yo fui a visitar a un hijo y como me vio empezó a llorar y me hizo la historia. A mi hija fue a hacer un trabajo allá, de 14, entonces vieron esta señora que llega, buena moza, mi abuela era buena moza. Y entonces comenzaba el rum de los viejos de Trujillo, de una vez, ¿quién anda ahí? No, una prima, Amalia, una prima. Pasado el tiempo, ya como la semana, la cosa está poniendo caliente, que la prima, y está viendo el movimiento. Entonces mi abuela tiene que abandonar esa noche con un hijo de don Arturo, y se van a una cueva cerca, porque ya estaban los asomos de que venía la gente. Esa misma noche, dice ella, pasaron los guardias frente a la cueva que ella estaba. Y ahí duró un día entero, y al otro día en la noche, nochecita, que salen, entre esas lomas, ella me dijo, óyeme, yo tanto que adoraba a los perros, y le cogí odio a los perros, porque yo en la noche oía a los perros a kilómetros, ¡guap, guap, guap! Y le cogí odio porque yo sentía como que estaban delatando. Y de Padre Las Casas salieron hasta Ocoa caminando. Y allá en Ocoa, entonces, para poder bajar, porque había un solo jeep que bajaba, y traían 40.000 puntos de chequeo en esa época, imagínate el gobierno de Trujillo. Y mi abuela se hizo la enferma, se puso un paño en la cabeza y la bajaron en un jeep, pasó todos los puntos de chequeo y llegó hasta la capital. Esta fue otra de las historias que me hizo mi abuela. Pero una de las más jocosas, y que Fidelio también debe saber, ella fue con Ibelice a la casa de profesor Roberto Duvergé Mejía. Creo que fue en una madrugada. Iba a hacer una operación encubierta de unas armas que iban, creo que fue en plena revolución, o cerca de la revolución, que iban para San Francisco de Macorís. Fueron ella y su compañera de lucha y de vida muchos años, Ibelice Acevedo Gutiérrez. Eran muy amigas. Y cuando fueron a casa de Roberto, tempranito, que la mujer de Roberto ha comenzado, digo, esta mujer, y esta, a la madrugada, en plena revolución, cuero, de todo, a las 6 de la mañana, cargando armas. Entonces, dice ella que fue una decisión muy difícil, porque tú estás encubierto. Lograron burlar el cerco de la cumbre, vestida de monja y Belice, y llegaron a San Francisco de Macorís con las armas. Una vez en Bonao también, esa misma huelga que dice Mellizo, voy yo a Bonao, porque ya mi abuela tiene como 15 días que no va a la casa. Y nosotros respetamos y la apoyamos siempre. Mi mamá no es una gente media cobarde. Y yo diría que esa cobardía responde a algo. Nosotros yo creo que desde antes de nacer ya nosotros estábamos siendo perseguidos como familia, porque éramos una familia contestataria. Entonces, siempre, yo le decía a mi abuela, fui a verla, en una casita Mellizo azul, que ustedes rompieron la calle, para que no pasaran, hicieron una zanja grandísima, que no cabía ni un hombre cabía. Y estaba una casita azul de un señor ahí, un pelito, bueno, no me acuerdo, un señor compañero. Bueno, y llego yo y le digo, ven acá, mamá Niana,
pero tú tienes familia y tienes gente, te va a pasar como mamá Tingó, te van a venir y te van a matar. Y me dijo ella textualmente, uno nada más se muere una sola vez, no le tengas tanta miedo a la muerte, uno nada más se muere una sola vez. Y siempre yo le decía, pero mamá, ¿y tú no tienes miedo? Tú nunca has visto una gente con otra en la boca. Si yo muero por peleando por el país, muero feliz. Siempre me decía algo, que no se cansen, yo le digo a mis hijos dicen, tú eres muy repetitivo, y siempre me decía algo y se lo agradezco hasta la eternidad. Me decía, si tú caes preso en defensa propia, o luchando con las armas en el país, porque siempre que yo no lucha armada, hasta yo voy a la cárcel, y plancho y lavo, y caes preso por una fullería o por droga, quítate el apellido Vargas, tú no eres familia mía. Y eso a mí me trabajó toda la vida. Si seguimos contando anécdotas y momentos inolvidables de nuestra abuela, quizás podríamos llenar otro libro semejante que el... Pero quisiera dejarle a todos en su mente, como nieto de ella y joven que me tocó forjarme bajo sus alas y vivir los tiempos actuales, que no creo el cuento de que todo está perdido, como muestra un botón. Hay personas que nos resistimos a creer que los dominicanos somos unos vagos, que nos vendemos por 2 funditas y una tarjeta de bono luz o de bono gas. Aquí vemos dominicanos que nos importa este país, que nos duele la soberanía y la patria de Duarte, Sánchez Mella, Luperón y Camaño, y que más que todo que estamos dispuestos a rescatar no solo la memoria histórica de mi abuela, sino de todos los héroes y heroínas que han luchado por un país digno, independiente y equitativo para todos. Por otro lado, quiero resaltar el papel que jugó nuestra familia Vargas de Bonao en la lucha revolucionaria. Es una familia revolucionaria desde sus orígenes. Mi tío Mayobanet Vargas y Vargas, hijo de mi tío Negrito y mi querida tía Isabel, hermana mayor de mi abuela, un hombre fuera de serie excepcional. Mi abuela tuvo muchas influencias positivas en su vida, en la vida de ese prócer dominicano. Alfredo Pérez Vargas, comandante Armando, primo hermano de mi abuela, vino con el coronel Camaño por la playa de Caracoles. También mi abuela influenció mucho en Alfredo. El hermano menor de mi abuela, mi tío Marcelino Vargas Chilo, y un sobrino de mi abuela, Marcelino Rosario Vargas, mi niño, participaron en el levantamiento armado el 14 de junio del 63 en el frente de Bonao. Estuvieron presos en la Victoria por un tiempo. Es decir, nuestra familia, por ser contestataria y no alinearse con el régimen de Trujillo, sufrió pérdidas no solo humanas, sino grandes atropellos y desconsideraciones de toda índole. Pero no nos arrepentimos y hoy sentimos que ha valido la pena y seguirá valiendo la pena. Finalmente quiero pedir un aplauso y voy a ir nombrando a algunos de mis familiares que están aquí. Les voy a pedir que se pongan de pie para que ustedes lo conozcan. A mi padrastro, que fue más que un hijo con mi abuela, Sergio Martínez. Se ponga de pie. A mi tía Maricela, que se ponga de pie por un minuto. Y a mi tío Chuchu y a mi tía Ivonne. Quiero pedir un fuerte aplauso. A mi primo Juan José, que fue más que un hijo para mi abuela. A mi hija Aiko, que es bisnieta de doña Ñana Vargas. A mi primo Cabrado Valdés, que está aquí, que vino a apoyarme, que se ponga de pie. Y a mi esposa, que anda por ahí, que se ponga de pie también. Y mi prima Felica, sobrina de mi abuela, me ha apoyado en toda la causa, mía y mi familia, siempre. Finalmente, gracias reiteradas a Reina Rosario, a su equipo de apoyo y a esta honorable institución que nos ha acogido esta noche maravillosa por haber tomado nuestra abuela en cuenta y recuperar su memoria histórica. Y ahora llegó el momento de recibir a la autora de la obra que presentamos el día de hoy, que nos ha reunido a todos con tantas anécdotas bonitas. La profesora Reina Rosario nació en Bonao, República Dominicana. Es doctora en Historia, egresada de la Universidad de Costa Rica. Realizó una licenciatura en Historia y una maestría en Antropología Cultural en la Universidad Estatal de Moscú. Ha sido profesora invitada en varias universidades, entre las que se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de La Habana y la Universidad de Buenos Aires. Además de eso, fue profesora residente en Armstrong Atlantic State University, donde impartió cursos sobre historia cultural del Caribe.
Su línea de investigación, abarca temáticas como migraciones caribeñas, negritud, antillanismo, identidad y género. Actualmente es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, donde también se desempeña como directora del Instituto de Historia y de la revista Ethos. Vamos a darle la bienvenida. Buenas noches a todos y a todas. Yo estoy más que emocionada y le agradezco a todos este esfuerzo porque estamos aquí para rendir un homenaje a una gran dominicana, a una mujer que fue una luchadora incansable, una luchadora indoblegable como lo fue Aniana Vargas. Hoy se hace realidad un sueño que vengo acariciando desde hace más de 10 años. Esta publicación me hace realmente muy feliz. Sin embargo, me atrapa en un pleno duelo por la muerte de mi padre que ocurrió el pasado jueves, el jueves 23. Yo pensé que yo estaba preparada para vivir eso, pero en realidad no fue así. Sin embargo, en vez de suspender esta actividad, me dije que a mi padre y a Aniana no se le hubiera ocurrido suspenderla. Así es que estoy aquí en pleno duelo y consciente de que una de mis misiones es dar a conocer y difundir los ejemplos de vida de personas como Aniana, que son la mejor representación de nuestro país. Aniana Vargas es en realidad la autora de esos 2 tomos que hoy estamos entregando a la sociedad dominicana. Yo solo soy quien rescató los escritos de las páginas del periódico El Nacional, donde durante 8 años ella escribió una columna llamada o titulada Desde Bonao. Además de compilar, pues realicé una investigación para contextualizar, para que ustedes tengan un marco de referencia y puedan entender la dimensión de su lucha, no solo en el plano político, sino también humano y social, que se entiende el contexto en donde a ella le tocó actuar. Uno de los propósitos también que me planteé cuando empecé a hacer esta compilación y el estudio es visibilizar la participación de la mujer dominicana en la historia, que ha estado presente en todos nuestros procesos, pero que en la mayoría de nuestra historiografía tradicional está ausente. Cuando ustedes lean la lucha de Aniana, y eso que solo hay 8 años, pero lean el estudio que yo les presento, donde yo me remonto a esa primera participación, siendo una jovencita en Bonao en 1956, cuando tuvo que salir asfixiada por la dictadura trujillista, porque Bonao estuvo 2 veces bajo dictadura. Nuestro país estaba bajo la dictadura de Trujillo, pero Bonao también, pero una segunda dictadura, la de Petán, ¿sí? Todavía más fuerte, sí. Petán se encargaba de controlar cada producción, un mínimo plátano y naranja, como da cuenta ese español que escribió La satrapía en el Caribe, que relata las vicisitudes de las personas que nacieron en Bonao. Entonces, ese protagonismo de la mujer dominicana hay que visibilizarlo. Este país tiene que conocer
que la mujer ha estado presente en todos los procesos de nuestra historia. Y es con ese propósito que se hizo ese estudio, para orientar a los lectores en lo que son los aportes de Aniana. Esta tarde, ahora, nos han contado Luis, como miembro asesor de la Federación de Campesinos hacia el Progreso, representante de la Academia de Ciencia y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Mello Esteban Polanco, como dirigente de la Federación, anécdotas de esos años que se recogen ahí. Pero Aniana no fue solo eso. A partir de ese 59, Aniana tuvo que salir primero de Bonao, luego venir a la capital, luego se fue a Nueva York. Y en Nueva York, Aniana se dedicó a seleccionar a los jóvenes que iban a ser entrenados en Cuba. Y ahí recibió a ese héroe nacional nuestro, que es Mayovanex Vargas. Fue ella quien lo recibió. Pero también la historiografía dominicana no cuenta que en ese campamento de 1000 cumbres en Pinal del Río, donde habían 216 personas entrenándose para venir a combatir a Trujillo, habían 4 mujeres. Y Aniana estaba para una segunda parte, irse a entrenar. Pero en ese campamento habían 4 mujeres que la historia no cuenta. Solo Emilio Cordero Michel habla de esas mujeres. ¿Y saben qué? Una de esas mujeres, Betty Rodríguez, es de Bonao también, ¿sí? 2 de Santiago. Entonces, en ese estudio que presento en el libro, no podía abarcar una vida tan intensa y diversa como la de Aniana. Y entonces escogí solamente 4 grandes luchas del pueblo dominicano en el siglo XX. La lucha antitrujillista, ¿sí? La lucha del 14 de junio, porque este país tiene que saber que Aniana estuvo, señores, Aniana estuvo en el jeep que fue a dejar a Manolo en la guerrilla, y estuvo en cada momento participando hombro con Manolo Tavares Justo. Y dice ella en uno de los artículos que haber conocido de cerca a ese líder ha sido la experiencia más grande de su vida, y siempre lo repetía, ¿sí? Yo me acuerdo cuando fundó la Fundación Manolo Tavares Justo. Luego, ese tramo, esos años, que son unos años convulsos y sumamente importantes de este pueblo, y que se conocen poquísimo, están en ese estudio detallado. ¿Cuál fue su liderazgo en ese momento? Otra lucha importante de Aniana es la Revolución del 65. Aniana, en su casa de la Josefa Juana Saltitopa. Juan de Morfa. Juan de Morfa. Ahí se abrió el primer comando de la zona norte de la Revolución del 1965, dirigido por Aniana y por Duvergé. Y ahí combatieron. Yo no sé si está aquí, porque sería un gran honor que esté aquí, una mujer que cuando empecé a hacer este trabajo me estremeció su historia de vida. Yo había entrevistado como 5 veces a Fidelio, y tratando de rastrear a las mujeres que acompañaron a Aniana a China después de la revolución, conocí a, Sagrada Bujosa, que está aquí,
licenciada Bujosa en una entrevista me dio más o menos pista, si ella lo recuerda, por dónde yo podía encontrar a Argentina Santana. Porque en una entrevista Fidelio me había dicho, ella era la única obrera. Tona, Argentina Santana Tona. Con la pista que me dio Bujosa, yo conseguí a Tona. ¿Saben dónde la conseguí? En Villas Agrícola. ¿Está aquí Tona? No. Miren, Tona era la única obrera que se fue con... Ustedes saben que la base del 14 de junio era la pequeña burguesía. Ella era la única obrera, trabajaba en Los Minas, en la textil. Y fueron a China durante 6 meses. Cuando yo conseguí a Tona, Tona vivía en un cuartucho, en un garaje que un sobrino la dejaba vivir ahí, en condiciones infrahumanas. Y cuando yo le hago esa entrevista, fueron varias, y me cuenta toda su vivencia con Aniana y con las demás compañeras, y cómo tuvo una actividad, un periodo muy intenso de lucha. El 14 de junio se divide y ella se va al MPD, a ella la cogen presa con unas armas en el Cibao y luego la liberan. Pero Tona jamás pudo conseguir empleo. Porque, para que ustedes vean las diferencias que hay entre las clases sociales, cuando entrevistaba a Magali Pineda, por ejemplo, ella me decía que para ella todo lo contrario era haber participado en la revolución del 65, eso le daba aval, y que pesó mucho, quizás más, me decía ella, mi diploma de socióloga, que haber trabajado en la revolución, y por eso entré a la UAS. Sin embargo, a las mujeres de clase popular no fue así. En esa zona se combatió, y Tona combatió, y varias mujeres combatieron en esa zona. Y ese comando en la Juan de Morfa era en la casa de Aniana. Luego que toman la ciudad, Aniana y Roberto forman una academia militar en el convento Santa Clara, que no es azar, pero ahí fue que yo estudié. Y saber que eso se convirtió, un colegio de monjas, se convirtió en una academia militar. Y Aniana relata en muchas entrevistas, y a mí particularmente me contó, cómo había en esa academia varios compañeros homosexuales y que tuvieron un comportamiento digno y que eran los cocineros de la academia. Ustedes deben de recordar eso. Entonces todo eso con mucho detalle está ahí. Pero la cuarta lucha que recojo en el estudio es la lucha medioambiental. Y es lo que yo invito para que ustedes conozcan, porque saben que nosotros tenemos muchas cosas valiosas y no las conocemos, y nadie puede valorar lo que no conoce. Yo he conocido gente extranjera que vienen al país solo a conocer la experiencia de los campesinos de Blanco. En la última asamblea que yo estuve, que ustedes hicieron ahí, habían brasileños, pero yo me he encontrado con norteamericanos, con personas académicos que le interesa conocer el movimiento social campesino en América Latina y vienen a conocer la lucha de la Federación de los Campesinos de Blanco de Bonao, porque fíjense, Aniana aplicó en su vida, en su práctica de vida, una
una actitud autocrítica. Ustedes saben que el 14 erró en varias estrategias, ella lo decía sin avergonzarse, cuando no pudo hacer que su organización rectificara el rumbo que creía apropiado, entonces salía y formaba otra. Porque así son los revolucionarios de toda la vida. Porque una organización se desvía, porque no se siguen organizaciones, se siguen ideales. Y eso hacía Aniana, que estuvo en la línea roja. Entonces, toda esa experiencia, pero de forma crítica, ella, cuando le toca vivir con los campesinos, hizo lo que en la práctica un filósofo, Enrique Dussel, llama lo que es mandar obedeciendo, que es una forma de los aborígenes de nuestra América, que eran los líderes, pero ellos no eran líderes para mandar, sino líderes para ayudar a que se decidiera qué hacer. Y ahí yo conté, hay más de 700 talleres que se hicieron en esa organización de la federación. Y yo conocí personas que me decían, campesinos que me decían, es que aprendimos a leer aquí. Y es que había una mujer grandota, toda muy fina. Esa me enseñó a leer, mírenla ahí. Sí. Entonces, esas luchas, esos 4 momentos que son luchas estelares que marcaron el proceso dominicano, entiéndase, la lucha antitrujillista, la lucha del 14 de junio junto a Manolo, la raza inmortal, la revolución del 65, inmediatamente los 12 años del Balaguerato, la dictadura de Balaguer, la represión, y la lucha, la última lucha de Aniana fue la lucha ambiental, donde ya con esa madurez y esa experiencia de vida se entregó a crear conciencia. Y ustedes no se imaginan lo que es ir a una asamblea de esos campesinos, cómo manejan los términos, los conceptos científicos y te explican. Es más, la ley de agua es producto de muchas de esas, exactamente, y la de medio ambiente también. O sea, es una cosa que se tiene que conocer, ¿sí? Pero bueno, me emocioné, vuelvo aquí a hablar. La compilación es la compilación de los artículos, ¿verdad? Consistió en recoger los artículos que van de 1994 hasta el 2002. Ella muere en diciembre del 2002. Esos escritos tuvieron la virtud de aglutinar en un solo frente de admiración a quienes conocíamos a Aniana. Yo la conozco desde chiquitita, desde el pasado, a quienes empezaron a conocerla a través de la columna, desde Bonao. Desde la columna denunciaba, orientaba, educaba a la sociedad dominicana sobre las luchas sociales que se desarrollaban en la cuenca del río Yuna, en Bonao. Su columna desde Bonao se convirtió en la voz del pueblo y en una fuente documental de gran valor para reconocer el desarrollo de la lucha campesina a favor del medio ambiente en la República Dominicana durante el periodo en cuestión. Esa columna también daba cuenta de las transformaciones que llevaban a cabo los métodos de lucha de la izquierda dominicana. Por eso él hablaba ahorita de la metodología, de una forma de hacer, ¿verdad? Entonces, leyendo los escritos de Aniana, uno va dándose cuenta cómo se va madurando en la estrategia.
y cómo se iba dejando las viejas prácticas de los dirigentes de izquierda que consistían en imponer su criterio, en decir, bueno, yo soy formada en una escuela de cuadro y soy profesional y soy izquierdista y vengo aquí a decirle a los otros qué hacen. Eso no aplicaba para Aniana en esta etapa de su vida, ¿sí? En la Federación de los Campesinos hacia el Progreso, que tenía ramificación en 22 comunidades, esa metodología se volteó, cambió radicalmente. Allí ella, Aniana, puso en acción la práctica de tomar en cuenta la iniciativa creadora de la gente trivial, de la gente sencilla, de los campesinos, su capacidad de ejercer la democracia directa y su soberanía como gente de pueblo. Fue así como los campesinos se convirtieron en protagonistas de su propia lucha. Fue así como todos juntos, a través de asambleas, decidían la forma de lucha y las fechas para hacer. No se imponía nada desde arriba. Afirmaciones de este tipo se pueden rastrear fácilmente en la entrega de la columna de este Bonao. Se trata de unas páginas gloriosas, de las cuales Aniana relataba los innumerables encuentros, talleres, asambleas de los campesinos y las estrategias o programas de luchas que ellos, de forma colectiva, se comprometían a ejecutar. Esta forma de lucha democrática y exitosa se ha convertido en un referente en América Latina. Yo tuve la oportunidad de conocer varios extranjeros que viajaron hasta la República Dominicana a conocer ese tipo de metodología. Los artículos compilados también ofrecen la memoria histórica de la lucha del pueblo dominicano, de los movimientos antitrujillistas, hasta los primeros años del siglo XXI. De forma natural, en la columna, Aniana recordaba y reflexionaba sobre las efemérides históricas de ese periodo. Recordaba a sus compañeros caídos, a toda esa pléyade de hombres y de mujeres, los que conformaron la raza inmortal. Nunca dejó de ponderar a los constitucionalistas y a las luchas heroicas de los hombres y mujeres que enfrentaron la dictadura de los 12 años de Balaguer. Ahí hay artículos que uno tiene que volverlo a leer y dice, oye, pero ¿y dónde está? Ahí había dignidad. Ahí es impresionante. La compilación de los escritos que ahora se entrega a la sociedad dominicana persigue fundamentalmente contribuir al enriquecimiento de la bibliografía sobre la lucha del movimiento campesino dominicano y de los movimientos sociales a nivel general. Este último, el de los movimientos sociales, por demás es bastante limitado en nuestra historiografía dominicana, muy limitado. Aniana Vargas fue y seguirá siendo una hija meritoria del pueblo de Bonao. Fue una mujer con convicciones profundas. Siempre optó por la visión de ir en contra de la injusticia. A todos, sin importar su posición, los escuchó y los respetó. Y cuando tuvo que enfrentó con gran entereza. Eso fue lo que hizo tanto con el campesino o con el ciudadano más humilde, como con el mismo presidente de la República. Si lo sabrán Joaquín Balaguer y Leonel Fernández, a quienes enfrentó con gallardía, y dicho sea de paso, a ambos le tumbó el pulso. Los campesinos, con la orientación de Aniana, sabían que sus vidas y la vida de sus generaciones futuras dependían del agua. Por eso
actuaron convencidos, oigan qué cosa más hermosa, atiendan, por eso actuaron convencidos de que una gota de agua vale más que una onza de oro. Para estar mejor orientados, buscaron apoyo en la Academia de Ciencia y poco a poco fueron educando al pueblo para que comprendiera que la minera en la Loma de Blanco representaba el fin del abastecimiento del agua para las generaciones futuras. De esa manera desarrollaron una lucha creativa, pacífica y firme, pero sobre todo exitosa. En las entrevistas con los representantes de la academia, tanto Luis Carvajal como Eleuterio, no sé si está aquí, me contaban, me narraban cómo para ellos también fue un aprendizaje compartir con los campesinos, porque los campesinos tienen su sabiduría, saberes populares importantísimos y unas visiones sobre la naturaleza que nosotros desde la academia no tenemos. Y entonces ahí se dio una interrelación estrecha, es decir, que ellos, no solo como miembros de la Academia de Ciencia y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, iban donde los campesinos a darle charla de tal o cual medida. No, no, no. Ellos salieron también sumamente nutridos, ¿sí o no? Más que lo que pudieron dar. Aniana fue una mujer de personalidad franca, directa y enérgica. No fue una teórica, como ella siempre se encargaba de repetir. Sin embargo, su persona irradiaba naturalidad, decisión y firmeza. Por su humildad natural y su estilo campesino, siempre se mostró ajena a recibir reconocimientos y halago. ¿Vieron cómo el medio dice que para hacerle un reconocimiento había que llevarla sin decirle que era para eso, porque si no, no iba? Sí, había que engañarla. En la columna de ese Bonao reconoció que ella no escribía sola, que contaba con el apoyo de Esteban Polanco, el Mello, entonces presidente de la Federación de los Campesinos hacia el Progreso, la persona con mayor nivel intelectual entre los campesinos de la región, es un maestro, quien incluso muchas veces ayudaba a Aniana a redactar la columna. También reconoció que Fidelio Despradel le hacía grandes aportes, aquí está presente, quien fue compañero ideológico inseparable durante más de 40 años, 50 años, y los técnicos de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Es decir, que ella hacía un esbozo de esos artículos, y si era una cuestión técnica, pues llamaba a lo de la academia, si tenía que ver con el movimiento, a Esteban, con la lucha política, a Fidelio, ¿sí? Aniana fue una verdadera practicante de las teorías marxistas, una activista de izquierda dominicana 24 horas al día. Una mujer que nunca abandonó sus ideales ni su causa. Aunque las organizaciones en las que militó erraran, supo luchar en ellas, rectificar, y cuando entendía que no podía cambiar el rumbo equivocado en ese momento de la organización, abandonaba esa fila y fundaba otra. Dos anécdotas quiero hacerle
y aquí les va. La primera. Esto como para que vean el tipo de persona sencilla y humana que era Aniana. En el 1980 yo tenía 18 años y 4 días. Me tocó partir hacia Cuba, prepararme como cuadro político de mi organización. Fui a Bonao a despedirme de mi abuelo, quien además me iba a regalar $80. Por cierto, mi abuelo cumplió su palabra y me dio los $80. Y ya cuando casi me iba, me llamó y me dio $5 más y me dijo, eso para que le compre un cigarro a Fidel. Eso es cierto, pero cuando yo iba camino de mi casa a la parada para regresarme a Santo Domingo, me encuentro con Aniana. Y entonces le digo, yo no podía decir para dónde yo iba, porque en ese momento era secreto, y yo iba a una misión del partido, pero nadie en Bonao sabía, nada más mi abuelo y mi mamá. Mi abuelo me apoyaba, mi mamá no. Y entonces yo la llamé y le dije, y me abrazó, me besó, y me dijo que me iba a dar 2 nombres de 2 personas que yo tenía que buscar en Cuba si yo tenía problemas. Y yo, novata al fin, neófita en esos quehaceres, saco de mi cartera una libretita para anotar esos nombres y me dijo, no, neguito, no se anota nada, eso es en tu mente. Si tú anotas eso, estás en peligro, estás poniendo en peligro a la gente que tú anotas, apréndetelo. Eso fue una anécdota. La segunda, yo volví de Cuba después de 2 años, luego duré 7 años en Rusia y no volví a ver a Aniana en todo ese tiempo. Y en el 94, yo empezaba mi primer semestre como profesora de la UAS y viajaba a dar clase a San Francisco de Macorís. Y entró de repente, me pide permiso, una comisión a mi aula que quería hacer una invitación a los estudiantes. Y yo le digo, sí, pasen. Entre la comisión, una mujer se adelantó y me miró y me dijo, ¿tú eres Neguito, la hermana de Gloria? Y cuando yo le oí la voz, yo dije, Aniana, y nos dimos un abrazo, nos reconocimos ahí, ¿verdad? Eso fue muy emotivo. Fue un verdadero gusto encontrarnos de nuevo. Y al final del semestre, cuando ya estaba haciendo las evaluaciones, uno de los estudiantes donde dice, profesora, me puso, Neguito, la hermana de Gloria. Porque así fue que Aniana me reconoció y me saludó. Paso ahora, para no cansarles, a un momento muy importante, que es el momento de la gratitud, que era una de las cosas que a Aniana le sobraba. Quiero comenzar agradeciendo al Archivo General de la Nación por la gentileza de ofrecer su respaldo para que la sociedad dominicana pueda tener acceso a esta compilación. Esta gratitud se extiende al director de esta institución, al profesor Roberto Casá, al equipo del Departamento de Investigación, aquí representado por Daniel, a Nova, no sé si Nova está por ahí, pero dígase lo que estoy reconociendo. El señor Elías. Elías, sí, el director de investigaciones. Quisiera extender una gratitud especial, muy especial, a Ondina Vargas, la madre, y al doctor Rafael Rivas, tío tuyo,
los dos hijos de Aniana, quienes me concedieron muchísimas entrevistas. Le agradezco su tiempo y me autorizaron a publicar los escritos de Aniana y soportaron cantidad de llamadas para yo constatar un dato, preguntando otra vez que aquí. Entonces, tú le transmites mi eterna gratitud y por esa autorización que me dieron, porque como herederos son los derechos de autor de las obras de Aniana le pertenecen. Gracias especial, y no está, está por aquí, a Miguel Núñez por facilitarme esta pintura. Miren qué cosa más bella. Pero aquí está Diomedes Núñez Polanco, hermano de ese gran pintor, que es uno de los pintores que tenemos que reconocer, que se ha dedicado a visibilizar a la mujer dominicana. Ha hecho unos calendarios hermosísimos. Cuando yo trabajaba aquí en el archivo, hice un calendario, que ya yo ni lo quiero enseñar, porque eran con fotos así, toda pobrecita. Y entonces él agarró así con su arte y plasmó en lienzo y hizo un calendario hermosísimo. Muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? Ese calendario de Miguel es una joya. Entonces agradezco mucho porque esto le da valor a esta... Te está llamando, dile que hizo falta y que lo estoy reconociendo. Hiciste falta, ahora estamos reconociendo. Gracias a todas las personas que han contribuido en la materialización de este proyecto. Son muchas, no puedo mencionarlos a todos, dado que, por ejemplo, en entrevistas son más de 30 que he realizado, y algunas personas más de 5 entrevistas a la misma persona, dependiendo de la vinculación y del momento histórico, qué relación hayan tenido con Aniana. Quisiera destacar a una persona que realmente me impresionó cuando la entrevisté. Ella estuvo en China con Aniana en el 1966, que es argentina, Tona, y también una excelente entrevista que me sirvió mucho. Ya le comenté ahorita que gracias a esa entrevista con Sagrada Bujosa, que está aquí, pues pude rastrear a otras personas que también me dieron mucha información. Lo que en antropología se llama bola de nieve, que una entrevista te permite otra y otra. También agradecerle a Fidelio Despradel por el tiempo. Esas entrevistas fueron valiosísimas en su casa hace muchos años, porque yo tengo como 10 años con este proyecto, hace como 5 años. A Luis Carvajal, a Eleuterio Martínez, a Esteban Polanco, a Ana Silvia Reynoso, que también es una mujer de Bonao y de la lucha política. Mi gratitud especial para Andrés Blanco, ¿está aquí? Bueno, pues le mando un abrazo. Y mi reconocimiento, él me facilitó parte de los artículos. También quiero agradecer a Raimundo González, quien cuando yo presenté este proyecto de publicación en el archivo lo acogió y estuvo atento, dándole seguimiento. A Karina Rojas y a Carmen Pichardo, que están aquí, párense, chicas. Que son la secretaria del Instituto de Historia de la UAS, que me ayudaron a fotografiar, a digitar,
a volver a venir aquí al Archivo General de la Nación, a rectificar una serie de artículos, a buscar otros que aquí no estaban en la Biblioteca Nacional, luego que algunos estaban borrosos y no se podía entender, a ir al Nacional, en fin, toda una labor de cuidado sumamente minuciosa, como se lo merece Aniana. Es importante resaltar que esta compilación, que para esta compilación y la investigación no se recibió un solo centavo. Hemos actuado con el mayor apego a la conciencia para difundir una labor merecida. De igual manera, la entrega a la sociedad dominicana de esta publicación en 2 tomos se hará de forma gratuita. Todas las publicaciones del archivo también se entregan y se dan a la sociedad dominicana de forma gratuita. Es necesario que las nuevas generaciones conozcan la vida ejemplar y el liderazgo femenino de esta heroína nacional, hija meritoria del pueblo de Bonao y bautizada como Madre de las Aguas por la lucha inquebrantable y exitosa a favor del medio ambiente junto a los campesinos de Blanco. Pienso que aún con todo lo que se haga por Aniana, nos queda la convicción de que el monumento más digno que se le pueda levantar a esta gran revolucionaria y el honor más grato a su espíritu indoblegable será la continuidad de una lucha por la patria más democrática e incluyente por la que ella luchó durante toda su vida. Ahora, por último, sé lo difícil que ha sido para ustedes movilizarse hasta aquí en esta hora pico, donde el tránsito de nuestra ciudad es bastante caótico. Por eso les doy las gracias muy especialmente a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta tarde donde presentamos las obras de Aniana, pero también es una forma de rendirle homenaje y hacerle reconocimiento. Quiero que sepan que valoro altamente su asistencia aquí. Y como maestra, ya eso está en mí. Yo siempre vivo poniendo notas, como gajes del oficio. Entonces quiero decirle a ustedes que ustedes hoy conmigo tienen la mayor puntuación posible, un sobresaliente. Y así llegamos al final de esta actividad. No queremos despedirnos sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche, a la profesora Reina Rosario por aún en un momento tan difícil como el que está viviendo en este momento, cumplir con el compromiso que ya había establecido con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.